soy Juli. Y yo soy Chris. Y bienvenidos a Emparejados En Canadá. Oigan, hoy les traemos un video que nos pidieron mucho después de decirles cómo hacer la hoja de vida y es cómo son las entrevistas aquí en Canadá. Para los que se perdieron ese video, está en el canal, lo pueden ir a buscar, lo voy a dejar acá abajo en la descripción y ahí hablamos sobre todo, sobre cómo construir una hoja de vida, un resumen que llaman acá, una cover letter y cómo prepararla para realmente atraer, digamos, esas ofertas buenas, poder acceder a ellas y tener mejor oportunidades de encontrar un buen trabajo. Así que en este video está la segunda parte, cómo venderte a esa empresa que tú quieres trabajar, cómo mostrarte qué hacer, dónde ir, normalmente qué se hace, cómo funciona, qué te preguntan. Todo eso vamos a hablar en este video, así que empecemos. Bueno, entonces como ustedes ya son expertos y vieron el video anterior y ya saben hacer una hoja de vida, qué aplicaciones usar, dónde conseguir trabajo, qué skills poner en esa hoja de vida, si ya pasaron esa primera etapa y los llaman, le entran esa llamada, mejor dicho, la llamada del millón que les va a cambiar las vidas para siempre. O también un correo electrónico que también les puede llegar. Esa primera entrada, ya sea por correo electrónico o por llamada, y normalmente les van a decir cuál es el siguiente paso. Nosotros tenemos diferentes experiencias al respecto. Algunas veces piden una primera llamada telefónica en donde tú hablas un poco de quién eres, ellos te conocen y después te dicen que hay una entrevista formal, o hay momentos en donde te mandan de una vez a una entrevista formal. Tengan en cuenta que hoy en día muchas de estas entrevistas también se pueden manejar por internet, pero ojo, hay que saber diferenciar el tema de las estafas. Hay que tocar este punto y es importante porque en Canadá, por más que es primer mundo, por más que se supone que no hay gente mala, sí que las hay, no sabemos de dónde son, pero ustedes desde el día uno, prácticamente al otro día que llegan a Canadá, los van a empezar a llamar para estafarlos, a ofrecerles trabajos falsos, mejor dicho, y más si están en una búsqueda así muy activa, les van a llegar muchas ofertas que realmente puede que no sean muy ciertas. Entonces, si quieren otro video hablando de esas estafas, va a estar pendiente, pero por ahora enfoquémonos en que sí les llegó una oferta real, buena y verdadera. Así que esa primera llamada o esa primera entrevista que se llama un screening es normalmente una persona o dos los cuales te pueden entrevistar, en donde hacen preguntas básicas de tu vida, tu parte profesional. Entonces te preguntan como, ¿usted qué ha hecho? ¿Dónde ha estudiado? Cuénteme. La primera pregunta normalmente es, cuénteme de su vida, y no te están preguntando que si te gustan los gatos o no, te están preguntando es, hábleme de su vida profesional. Es importante que ustedes piensen como si fueran la persona entrevistando. Si ustedes están buscando a una persona reclutando, cuando hacen este tipo de preguntas, no esperan que ustedes se desvíen del tema y les empiecen a hablar de cosas que no vienen al caso. No, todo enfóquenlo hacia el tema laboral, hacia el tema profesional. Si les piden fortalezas, pues cómo ustedes han aplicado esas fortalezas en trabajos y experiencias anteriores. Si les piden debilidades, no hablen de es que me gusta, no sé, me pongo a llorar cuando veo la novela y esa es una debilidad. No. Normalmente cuando hablan de las debilidades, hablen de algo que les haya pasado específicamente en algún trabajo. Un ejemplo, si eres una persona que llega muy al detalle, pero te lleva tan al detalle que puedes llegar a ser una persona un poco lenta en el trabajo, decir como, oiga, miren, yo tenía este problema, me centraba mucho en el detalle, no salía de un ciclo ahí de revisión hasta que entendí que esto me traía problemas, entonces lo he ido mejorando de esta manera. Eso es muy clave que está mencionando Juli, y es que cuando hablen de algo malo, porque seguramente les van a pedir una mala experiencia, alguna debilidad, siempre denle la vuelta a la tuerca y llévenlo hacia algo positivo que surgió de eso. No se queden es que eso fue lo malo y siempre me pasa y no sé cómo salir de ahí. No, siempre gírenlo de manera que se vea positivo. Lo otro es que también antes de la entrevista ustedes revisen muy bien cómo funciona la empresa. Si es una empresa que le gusta mucho, digamos, acá hay unas empresas que son muy individualistas y tú trabajas en tu trabajo y haces lo que tú haces. Hay otras empresas que son muy colaborativas y les interesa que tú seas parte de esa parte de colaborar y del equipo. Entonces seguramente van a haber preguntas de tú cómo manejas tu tiempo, cómo estás trabajando en equipo, si te gusta trabajar solo o no, y también de cómo te gusta que tu manager o como se dice la persona que está encima tuyo, tu director o la persona que está encima tuyo, trabaje contigo. Si quieres que sea una persona que trabaje muy enfocada al detalle y esté ahí encima tuyo, si eres una persona que prefiere trabajar por sí solo y dar solamente resultados. Para eso es importante el tema de investigación previo a la entrevista. O sea, ustedes si los llaman,
Ya sé que hicieron una entrevista porque fueron juiciosos, vieron el video anterior y saben de qué es la empresa, de qué va, pero a uno se le olvida porque uno manda muchas hojas de vida aquí y allá. Entonces siempre antes, el día antes, unas horas antes, vean la misión, la visión de la empresa, métanse a la página, vean cuáles son sus productos, cómo pueden ustedes acoplar sus respuestas al proyecto o a lo que ya está haciendo la operación de la empresa. Entonces todo eso es importante porque la persona que está detrás viéndolos a ustedes va a decir: esta persona sabe del tema, le interesa, sabe de nosotros, y eso es muy importante también. No se queden con lo que dice al principio de la página web de las empresas. Yo tengo experiencia entrevistando gente acá y lo que más mata es que a ti te digan como, ah, sí, es una empresa que hace tal cosa y es la primera frase que está en la página y ya. Realmente investiguen porque esa es una de las preguntas. Les van a preguntar, ¿usted qué sabe de nosotros? Y eso es fijo que va a aparecer, a menos que estén ante una empresa reclutadora la cual no dé el nombre de la empresa a la cual ustedes están tratando de entrar. Ahora bien, ¿cuál es la parte más difícil de todas y la que yo más he visto en todo este proceso y de pronto también a nosotros nos ha costado más? Llegar y poder desarrollar la entrevista y evitar la mayor cantidad de errores al hablar en inglés. Realmente es algo que cuesta bastante y es algo de experiencia, chicos. Ustedes antes de ir a su primera entrevista deben pensar todas las respuestas, pensar qué palabras no conocen, qué necesitan, cómo pueden hacer que su experiencia sea mucho mejor y mucho más tranquila, porque ya de por sí van a tener mucho estrés en estar en la entrevista. Y cuando les queremos hacer esta recomendación para los que son usuarios antiguos del canal, ya lo saben, es Cambly, una plataforma que les va a ayudar muchísimo para que ustedes aprendan a desenvolverse de manera rápida, dinámica, versátil en este idioma maravilloso que es el inglés. Recuerden que acá pueden tener o clases personalizadas o tomar clases ya dadas y específicas, estructuradas. Ustedes pueden hacerlo de la manera que ustedes quieran y pueden hacer una entrevista con un profesor, así que eso les va a ayudar mucho. Y este mes tenemos una promoción bastante importante y es la Free English Week, una semana gratuita donde van a tener, si ustedes se suscriben y son nuevos en este momento en la plataforma, crean su correo electrónico, contraseña, facilito, y del 19 de octubre, esa semanita, van a haber 4 días completos donde cada día va a haber una clase distinta con un profesor distinto y los va a ayudar a ser mucho más fluidos en el idioma. Para que si ustedes escuchen casi que como unos nativos y allá en el momento de la entrevista ustedes estén así, volando. Así que ya lo saben, el código que está apareciendo en pantalla también está abajo, van, ese link, se suscriben, crean su cuenta y tienen acceso a esto y también a una clase gratuita, claro que sí. Entonces aprovechenlo, es solo este mes, una semana completa, Free English Week con Cambly. So, have you ever had a job interview in English before? Yeah, some of them, not too much, but at least 4 or 5 of them. What industry or field do you work in? I'm an architect in Colombia. Right now I'm working in the design things in construction. What position are you applying for or would you like to apply for? But right now I'm leader of the team, the Okay. design team. Also, I'm open to design, draw, specify all the finishes, everything like that. Then more in the design part, I'm really comfortable. Thank you so much for calling me, Julie. You have a wonderful evening. Thank you. Have a good day. Continuando con el tema, imagínense que ustedes ya tienen claro qué van a preguntar, ya lo saben, ya prepararon sus respuestas, ahora quieren saber cómo prepararse también para estar allá. Yo tengo un consejo. ¿Cómo vestirse, por ejemplo? Cómo vestirse, por ejemplo, digamos, yo tengo un consejo de una profesora, normalmente, pues no sé si ustedes lo saben, pero en mi clase de Project Management, en mi diploma, yo vi unas clases de esto, y esta profesora, que es una persona muy bien conocida acá en Winnipeg, dice que ustedes se deben vestir para una posición más alta de lo que van. Es decir, si ustedes van a ir ahorita, un ejemplo, Tim Hortons está ofreciendo trabajo para servir café, no se tienen que ir de corbata ni de vestido, con que se vayan un formal casual va a estar bien y no va a haber ningún problema. Pero si ustedes ya están entrando a una posición un poco más alta, entonces un poco más formales. Acá normalmente la corbata no se usa. Sí, no, casi no. No es necesario usarla, pues a menos que sea ya un cargo muy alto o algo donde ustedes sepan que la persona en la que se van a entrevistar va a estar en corbata. No es necesario que utilicen corbata. Ahora bien, también dependerá del área en el que se desenvuelvan. Si es un tema financiero, si van a ser, no sé, el gerente general de un banco, pues tal vez de pronto si van a ir un poco más formales, con un trajecito, un vestido, zapatos elegantes. Entonces es dependiendo del cargo, pero no se estresen tanto porque a veces uno de nuestros países en Latinoamérica uno ve que uno va para
para ser mensajero y se van de corbata y es como tranquilo, relajado. Acá son muy relajados, pero entonces sí tengan en cuenta esos tips. Poquito más formales de lo que se vestían en el día normal de sus trabajos que los que están aplicando. Y ahora bien, el tema de la puntualidad es muy importante. Aquí no vaya a ser que llegue tarde porque el bus me dejó. O fresas. Con eso hacemos una historia de esas. Pero entonces no, ustedes siempre, siempre cojan el bus anterior al que les sirve, por Así favor. lleguen 15 minutos antes y les toque chupar ahí calle un ratico mientras, de paso, se preparan en ese tiempito. Es ideal que lleguen mínimo 5 minutos antes a la entrevista y tengan que esperar, pero no que lleguen tarde, por favor. Por favor, acá la gente es muy cumplida. Ahora bien, vayan preparados para pruebas. No siempre son solo preguntas de usted qué hace, cómo le ha ido en la vida, cómo le ha ido en su trabajo, no. A veces pueden llegar y decirte, ok, ¿sabe qué? Siéntese acá en este computador o siéntese acá en donde sea en esta máquina y hágame esto, una tarea específica porque usted puso en su hoja de vida que sabe hacer eso, entonces tiene que hacerlo. Sí, digamos en el caso nuestro, yo que trabajo en la parte de diseño, siempre hay una prueba de diseño, siempre está la parte de la entrevista. Bueno, para hacerles saber, a veces hay hasta 2 entrevistas o 3 entrevistas dependiendo los cargos. A veces el primero es el contacto de Human Resources, después es el contacto con la persona que va a estar a tu cargo y ya después es como la parte como un poco más alta de la empresa, la cual te entrevista cuando ya es casi que la decisión última. Y ojo porque eso es algo que es muy diferente a nuestros países en Latinoamérica porque a veces uno va a una entrevista en Latinoamérica y uno le dicen como diga que sabe hacer, que eso cuando lee en el trabajo usted ya aprende. Aquí tú dices que sabes hacer y normalmente o sea, en un gran porcentaje de casos te van a hacer una prueba antes de entrar. Entonces no te pongas a decir mentiras si no lo sabes hacer, no te desgastes, le estás haciendo perder tiempo a la persona, a la empresa y te estás también perdiendo tiempo tú, estresándote tú porque van a saberlo, entonces no te pongas a inventar lo que no sabes. Es bueno que ustedes sepan que no siempre es como la opción de, oiga, mandé mi hoja de vida, me llamaron a una entrevista. Hay veces acá, al menos en Canadá, hay algo que se llaman ferias laborales. Entonces son empresas que se reúnen o una empresa, no sé, depende. Y tú vas a un lugar en específico y hay como unos panelistas y hay información sobre los cargos y tú puedes aplicar ahí mismo. Y también a veces ahí mismo hacen los procesos de convocatoria, te hacen unos filtros, unas entrevistas y a veces en la misma feria pueden hacer esta selección. Entonces siempre tienes que estar preparado, pendiente de esas ferias porque no las anuncian en todo lado. Entonces siempre es otra fuente importante, pero si vas a esas ferias, ve listo como si fueras a una entrevista directamente. Así sea solo dejar la hoja de vida, pero pueden pasar cosas y puedes terminar en un proceso más adelantado. Así fue tu primer trabajo, ¿no? Como en una feria era solamente esa empresa y ese mismo día te contrataron Sí, haciendo como- prueba y todo en el mismo lugar. Como 100 personas y duré todo el día allá metido, pero al final del día salí con trabajo. Entonces esto también es importante. Entonces vamos a hablar también aquí de un tema un poco quisquilloso. Habrá muchas opiniones respecto a esto y déjanos ustedes también en comentarios qué piensan de esto. Pero la famosa rosca, bueno, al menos le decimos así en Colombia, no sé ustedes cómo le digan en sus países, pero es estos grupos o estos segmentos que se apropian, digamos, de ciertas áreas, de ciertas empresas y tú te das cuenta que para entrar a esa empresa, a ese cargo en específico, necesitas ser parte de esa rosca, estar parte de ese grupo o si no, no vas a poder. Y tristemente, aquí también pasa. Nos hemos encontrado con que vamos a entrevistas y la mayoría de las personas son de una etnia en específica, de un país en específico. Y eso llama mucho la atención porque cuando te das cuenta y ves a los entrevistadores, casualmente son de la misma cultura. Entonces nos ha pasado y uno lo ve, es decir, hay empresas en donde uno ve y después mira a todos los que están trabajando y son de la misma cultura. Entonces uno dice como, pues me llamaron sí porque no saben de qué etnia soy, porque en mi hoja de vida nunca lo puse, pero muy seguramente no me van a llamar a una segunda entrevista y no me van a contratar. O incluso a veces puede que sí sepan de dónde eres por el nombre, ¿no? Porque, no sé, un Martínez, un Pérez, se sabe que de pronto es latino. Pero a veces de pronto solo hacen el llamado o hay ciertas plazas o cupos por el tema de que por ley, digamos que tiene que haber una multiculturalidad en la selección. Pero cuando tú ya ves el diario vivir de las empresas, te das cuenta, por ejemplo, Walmart, que está, no sé, 90%, no va a poner un número, pero tú vas a un Walmart y seguro te va a atender alguien de la India, porque está muy, muy
esa comunidad congregada ahí y entre ellos se cuidan y se apoyan y así pasa con muchas empresas. Lo mismo pasa también con 7-Eleven, donde tú también trabajaste. Yo era el y único latino. Eso pasa y todos los jefes, todos los empleados y todos los que pasan por el 7-Eleven, tú te das cuenta que son de la India y es como... Y pasa no solamente con la India, pasa con muchos otros segmentos, antes que ahorita pues como que tenemos muy claro Hay ese- grupos, digamos, que lo tienen dominado los asiáticos, hay grupos que lo tienen dominado, pues el neto canadiense, por ejemplo, el tema financiero, el tema de los altos cargos, normalmente los tienen los canadienses. Entonces es importante en ese momento y les recomendamos que si tú eres latino y logras una posición importante, un rango de poder de tomar decisiones y de contratar, que apoyes a la misma comunidad. En mi caso, que yo en este momento estoy como líder de un equipo, estoy tratando, no estoy diciendo que solo contrato latinos, pues porque pues también sería mentira, en mi equipo somos mitad y mitad, somos, bueno, un poquito más latinos que canadienses, pero en general tratamos de llamar a gente latina. A mis empleadores les gustan Sobre los todo desde que latinos. tú estás en un cargo de poder. Exacto, a mis empleadores les ha gustado yo cómo hice el trabajo, entonces después me dijeron refiera a alguien porque yo prefiero un referido, así que yo referí a un latino y después otro. Y otra. No, tampoco tanto, es decir, después pasó un canadiense que fue el que entró porque en ese momento no había ningún latino y después entró otro latino, es decir, hay un mix, no estoy diciendo que yo solo contrato latinos, pero sí trato de involucrar a los latinos y trato de cuando puedo dar referencias sobre ellos y contratarlos. En este momento ya somos en el equipo de diseño, somos 3 latinos y en el equipo de construcción hay una latina, entonces he intentado dentro de lo posible hacerlo, obviamente no significa que se vuelva algo constante y que solamente sean latinos. Pero sí es importante que si ustedes son latinos y nos están viendo y algún día llegan a ese cargo o ya lo están, se cree esa comunidad, ¿no? Ese apoyo, que dicen por ahí que lo malo de la rosca es no estar en ella y bueno, en este caso digamos que no se hace por algo malo, sino por apoyar a tanta gente que como nosotros, digamos, llegó y tiene sus problemas ubicándose y de pronto es muy buena en lo que hace, pero de pronto el idioma es lo que no lo deja. Entonces, si podemos tender una mano, ¿por qué no hacerlo? Entonces, ese es como el mensaje que queremos dejar de cierre. Prepárense muy bien para la entrevista. Ya saben, hagan toda la investigación sobre la empresa, hagan una entrevista antes, háblenlo, estudienlo, Practiquen. revisen las palabras que más les cuestan. A veces lo más difícil que me ha pasado a mí en una entrevista es no poderle entender al entrevistado lo que habla. No lo logró por más que tenía una muy buena hoja de vida. Sin el inglés suficiente, a veces es muy difícil estar en esos cargos que queremos. Entonces ya lo saben, esas fueron las recomendaciones de hoy. Si quieren que hablemos nuevamente, como les dijimos hace un rato, de las estafas y de todo este tema peliagudo que también hay por ahí rondando, déjenoslo saber y haremos un siguiente video. Y no olviden suscribirse. Nos vemos por Patreon, por Instagram, por donde nos quieran seguir. Así que nos vemos a la próxima. ¡Chao! Chao.